Vamos a empezar visualizando una imagen que de verdad parece sacada de una película de ciencia ficción, pero que es estrictamente real. Imaginemos un terreno superárido, que tiene el tamaño de una región pequeña, donde las tropas de Estados Unidos, de China, de Francia y de Japón duermen literalmente pared con pared, o sea, juntas. Ese lugar existe hoy mismo, se llama Djibouti. Es un país pequeñísimo, de apenas 1 millón de habitantes en el Cuerno de África, y donde el precio del metro cuadrado, o sea, el valor del suelo, se ha convertido en el termómetro exacto de la competencia geopolítica de todo el mundo. Claro, y para entender por qué todas estas potencias mundiales se agolpan, digamos, en un espacio tan minúsculo, tenemos que sacar la lupa y mirar la geografía. Porque Djibouti está situado exactamente sobre el estrecho de Bab el-Mandeb. Que es la puerta sur del Mar Rojo, ¿no? Justo eso. Es, el paso obligado que conecta todo el Océano Índico con el Canal de Suez. O sea, estamos hablando de un cuello de botella que tiene apenas 28 kilómetros de ancho. Y por esa franja minúscula de agua transita normalmente el 12% de todo el comercio mundial. Millones de barriles de petróleo cada día. Es, literalmente, la yugular de nuestra globalización. Y claro, esa yugular ha demostrado ser increíblemente frágil hace nada, porque desde finales de 2023 la audiencia habrá visto en las noticias cómo las milicias hutíes, desde el país vecino que es Yemen, empezaron a atacar y a bloquear a los buques comerciales en esta zona. Un bloqueo total, sí. Totalmente. Y la consecuencia fue que las navieras gigantes tuvieron que evitar esa ruta y empezar a dar un rodeo inmenso por el sur de África. O sea, es fascinante ver cómo todo nuestro sistema de comercio global, tan tecnológico, tan avanzado, de repente se paraliza por completo en un estrecho de 28 kilómetros. Ya, es que revela una fragilidad tremenda. Exacto. Y bueno, hoy en Punto Data queremos comprender esa red tan compleja de poder y de supervivencia en esta región. Porque Djibouti, claro, no flota en el vacío. Desde esa costa tan saturada de militares, la mirada se nos va inevitablemente al inmenso vecino que tiene al lado, que es Etiopía. Que es un gigante demográfico, o sea, un país enorme, pero que tiene un problema geográfico fundamental y es que no tiene salida al mar. Cero costa. Nada de costa. Y esa dependencia brutal de los puertos vecinos es lo que define ahora mismo toda su política exterior, que se ha vuelto súper agresiva. Pero, para entender cómo Etiopía llega a esta urgencia desesperada por tocar el mar, hay que fijarse en su líder, el primer ministro Abiy Ahmed. Over the next 25 years, we aim to move from a low-income economy to a globally competitive one, anchored in productivity, industrialization, innovation, and quality jobs. La trayectoria de este hombre es increíble. Es de locos. O sea, llega al poder en 2018 con una plataforma reformista que prometía muchísimo. Libera presos, moderniza cosas y, ojo a esto, en 2019 le dan el Premio Nobel de la Paz porque firma un acuerdo histórico con la vecina Eritrea, cerrando una guerra que llevaba décadas enquistada. Un Nobel de la Paz, sí, suena genial. Suena genial, pero es que apenas un año después, entre 2020 y 2022, este mismo señor, laureado con el Nobel, mete a su país en la devastadora guerra de Tigray. Un conflicto contra la propia población etíope donde se calcula que hubo entre 300.000 y 500.000 muertos, con hambrunas y crímenes de guerra documentadísimos. ¡Qué barbaridad, de verdad! Es que es un salto brutal. Claro, quienes nos escuchan se preguntarán, ¿cómo se pasa de recibir un Nobel de la Paz a liderar una guerra de aniquilación interna en cuestión de meses? O sea, ¿cómo se justifica eso? Pues se explica por cómo funcionaba el país por dentro. Etiopía tenía un sistema que se llama federalismo étnico. Básicamente, el país se dividía en regiones según los distintos grupos étnicos. Y durante décadas, antes de que llegara este hombre, Abiy Ahmed, la élite que gobernaba todo el país era el Frente de Liberación Popular de Tigray, el TPLF. Que son de la región de Tigray en el norte, ¿verdad? Exacto.
Y la paradoja aquí es que los tigrayanos son una minoría en cuanto a población, pero controlaban absolutamente todo. El ejército, la economía, los ministerios clave, la inteligencia del Estado, todo. Fíjate, haciendo una analogía para que se entienda bien, es como si un director ejecutivo entra nuevo en una empresa histórica para intentar modernizarla y como la antigua junta directiva no le deja hacer reformas, coge y literalmente le prende fuego a la sede central para echarlos. O sea, Abiy quiso centralizar el poder, chocó con esta élite de Tigray y la región entera se atrincheró. Eso es exactamente lo que pasó. Y aquí viene un giro de guión loquísimo. Porque claro, Abiy Ahmed necesitaba aliados militares muy fuertes para poder aplastar al ejército de Tigray que estaba súper bien entrenado. ¿Y a quién llama? Pues llama a Eritrea. Madre mía. Al país vecino. ¿Sí? Sí, al país vecino, a la dictadura de Eritrea. Y la ironía trágica de todo esto es que en el pasado habían sido precisamente esos mismos líderes de Tigray los que habían forjado la paz inicial con Eritrea. Es súper cruel. Se aliaron con su antiguo enemigo para masacrar a los suyos. Exactamente. Y bueno, tras arrasar Tigray, el gobierno etíope se consolida en el poder, pero se encuentra con el país en ruinas económicas y, como decíamos antes, sin acceso soberano al mar. Y aquí es cuando Abiy Ahmed empieza a decir públicamente que llegar al Mar Rojo es un derecho existencial para Etiopía. We have no intention of violating or invading the sovereignty of others. But we do call for a discussion on getting access to the sea to conduct business. We don't know what will happen if our demand is not resolved through discussion, negotiations, and commercial terms. However, Ethiopia will not fire a single bullet at Eritrea, Somalia, Djibouti, or Kenya. We do not question their sovereignty. Y ese pánico expansionista hace saltar todas las alarmas en la región, especialmente en Somalia. Porque claro, Etiopía mira a Somalia y ve un país súper vulnerable. Al fin y al cabo, Somalia lleva 34 años, o sea, desde que cayó el dictador Siad Barre en 1991, sin un Estado central que funcione realmente. 34 años sin Estado. Se dice pronto. Se dice pronto, sí. Pero claro, nos surge una duda enorme. Porque el vacío absoluto no existe. Si no hay gobierno nacional, ni policía oficial, ni jueces, ¿cómo vive la gente? ¿Qué formas de orden emergen ahí? Pues emergen unas estructuras súper complejas. Es interesantísimo. Cuando el Estado colapsa, la sociedad busca cómo sobrevivir. En Somalia hay principalmente 3 formas de orden que llenan ese vacío. La primera y más profunda es el clan. Las estructuras ancestrales, como los clanes Samal. Claro, la familia extendida, digamos. Exacto. Si tú no tienes un Estado que te dé seguridad, tu red de lealtad y protección es tu clan. Son los ancianos del clan los que imparten justicia, basándose en sus leyes tradicionales, resolviendo disputas del día a día, ¿no? Ya. Pero, ¿vale? El clan te protege, pero ¿qué pasa con la economía? Porque si un somalí vive, yo qué sé, en Europa y quiere mandar dinero a su familia, y el país no tiene un banco central, ni está en el sistema bancario global, ¿cómo lo hace? Aquí entra la segunda forma de orden, que es fascinante. Se llama Hawala, y lo operan empresas financieras súper sofisticadas como Dahabshil. Que es una red islámica de confianza, ¿no? Sí, puramente basada en la palabra y el honor. Fíjate cómo funciona. Un chico de la diáspora en Londres le da 200 euros a un agente local de Dahabshil. Ese agente en Londres manda un mensaje a otro agente en Somalia. Y ese segundo agente, de su propio bolsillo, le da el dinero en efectivo a la familia somalí al instante. O sea, el dinero físico, los billetes reales, nunca viajan por ninguna frontera. Jamás. Es todo un balance de contabilidad basado en la confianza absoluta entre los agentes, que luego saldan sus deudas con comercio internacional de bienes. Es un sistema brutal que mueve cientos de millones y sostiene literalmente al país. Pero hay una tercera forma de orden en Somalia, que es muchísimo más tenebrosa. ¿Te refieres a Al-Shabaab, la milicia yihadista? Exacto. Que paradójicamente provee un tipo de orden muy perverso en las zonas que domina. Porque claro, ellos imponen seguridad vial, evitan que haya bandidos comunes en las carreteras y tienen tribunales islámicos súper rápidos. Y a cambio, extorsionan. Cobran impuestos a todo el mundo. Sí, leí que hasta le dan recibos a los comerciantes o a la misma empresa Dahabshil
para demostrar que ya han pagado su cuota de extorsión y que no les molesten en el siguiente control. Es de locos. Una burocracia del terror, literal. Y claro, la comunidad internacional lleva 20 años intentando aplastar a Al-Shabaab con misiones militares occidentales y de la Unión Africana, como la AMISOM y ahora la AUSOM, y fracasan estrepitosamente. Fracasan porque intentan construir la paz desde arriba, ¿verdad? Juntan a políticos en hoteles de lujo en Kenia, diseñan un gobierno de estilo occidental, lo sueltan en la capital, rodeado de blindados, y esperan que la gente lo acepte. Es como, imagínate que intentas instalar un sistema operativo corporativo carísimo en un ordenador viejo que no tiene ni la placa base adecuada. Me encanta esa comparación, porque es exactamente así. Ignoran por completo las realidades de la base social. Y el contraste perfecto de esto, fíjate, es Somalilandia. Somalilandia es una región al norte que se declaró independiente en el 91. Nadie en el mundo lo reconoce. 0 fondos internacionales, 0 tropas extranjeras. Totalmente aislados. Totalmente. Pues, como no tenían ayuda externa, tuvieron que hacer su propio código abierto desde cero. Los políticos tuvieron que sentarse a negociar bajo un árbol con los líderes de los clanes para pedirles recursos a cambio de seguridad. Y hoy es un lugar pacífico, con su propia policía, su moneda, con elecciones democráticas. Funciona mejor sin el modelo internacional que el resto de Somalia con todos los millones de Occidente. Es que Somalilandia demuestra el éxito de apoyarse en las estructuras locales. Pero claro, ese mismo concepto de aislarse de la interferencia extranjera tiene una cara oscura brutal. Y la vemos justo en nuestra siguiente parada, que es Eritrea. Bof, Eritrea, que es como el reverso tenebroso de esa moneda. Se le llama la caja negra del Cuerno de África. Tal cual. Porque es un régimen hermético, súper difícil de entender desde fuera. Es un país que nació de una guerra de liberación épica liderada por Isaias Afwerki y su Frente Popular para la Liberación de Eritrea. Pero toda esa cultura de obediencia ciega, de guerrilla en las trincheras, se transformó directamente en un estado totalitario. Claro, el mecanismo de control que tienen es terrorífico, o sea, el servicio militar es indefinido. Obligan a la población, a generaciones enteras, a estar militarizados o haciendo trabajos forzados para el Estado de por vida. Normal que haya un éxodo masivo de refugiados eritreos huyendo hacia Europa, ¿no? Es esclavitud moderna, básicamente. Es que la analogía que me viene a la cabeza es como un prisionero que se pasa años picando piedra, consigue cavar un túnel para escapar de la cárcel y en vez de irse libre, usa esos escombros para construir una prisión aún más hermética y se encierra a sí mismo como el alcaide. Todo para que nadie pueda entrar ni salir. Es una imagen súper potente y muy real. Porque además, en su política exterior, la única lógica de las alianzas de Eritrea es puramente la supervivencia de este régimen. Por ejemplo, cedieron su puerto de Asab a los Emiratos Árabes Unidos para que lo usaran en la guerra de Yemen, solo a cambio de dinero e infraestructuras. Así rompieron un poco su aislamiento. Es una diplomacia puramente táctica y transaccional. O sea, como decíamos antes, se aliaron con Etiopía para la masacre de Tigray. Pero ahora, en 2024, como Etiopía quiere salir al mar y eso les amenaza, cambian de bando radicalmente y se alían con Somalia en contra de Etiopía. Hacen y deshacen según les convenga para sobrevivir hoy. Pero el detalle que mencionaste del puerto eritreo de Asab, usado por los Emiratos, nos devuelve mágicamente a nuestro punto de partida. Nos lleva otra vez a las aguas del Mar Rojo y a la vecina Djibouti. Totalmente, porque cierra el círculo. Nos demuestra que todos estos conflictos locales y todas estas rencillas entre élites africanas son piezas clave en un tablero mundial gigante. Y volvemos al bloqueo Houthi del principio. Esa crisis demostró que da igual cuánta inteligencia artificial o cuántos barcos gigantes tengamos, todo el comercio depende de ese estrecho. Y por eso hay tantísimas bases en Djibouti. Es que no es ninguna casualidad. En 2017... China inauguró allí su primera gran base militar en el extranjero. Y fíjate,
la pusieron a poquísimos kilómetros de Camp Lemonnier, que es la mayor base de Estados Unidos en todo el continente africano. Respirándose en la nuca, casi. Literalmente. Y China lo hace para asegurar su ruta de la seda marítima, para que nadie pueda cortarle el acceso a Europa. Y además tienes a potencias de Oriente Medio, como Emiratos Árabes, Arabia Saudí, Qatar, metiendo muchísimo dinero, compitiendo económicamente por la influencia en la región. Y a mí me resulta una contradicción fascinante, la verdad, porque vemos a superpotencias como Estados Unidos o China gastándose miles de millones en portaaviones nucleares y tecnología punta. Y, sin embargo, el comercio mundial se lo paraliza una milicia local con drones baratísimos de bajo coste. Y por si fuera poco, la diplomacia global al final depende de los intereses de supervivencia de un par de líderes en el Cuerno de África. Exacto. Pareciera que estamos viendo, no sé, casi el ensayo general de lo que será la Guerra Fría del futuro, donde los actores locales tienen muchísimo más poder de chantaje sobre las superpotencias del que pensamos. O sea, un poder inmenso. Bueno, pues para ir terminando, vamos a hacer una recapitulación súper sencilla de los grandes puntos que hemos extraído hoy en Punto Data. En primer lugar, hemos visto la transformación de Etiopía, pasando de la gran esperanza reformista a esa cruenta guerra interna, y cómo su urgencia absoluta por llegar al mar está desestabilizando todo. Sí, ese ha sido el gran detonante reciente. Claro. En segundo lugar, hemos explorado la dualidad de Somalia. Por un lado, el fracaso del Estado central conviviendo con el orden tradicional de los clanes, y por otro, el caso de éxito silencioso y pacífico que es Somalilandia. Que es un ejemplo brutal de construcción local. Totalmente. En tercer lugar, hemos hablado de Eritrea, la caja negra de la región, un régimen que sobrevive a base de represión y de ir cambiando de aliados tácticos para que su dictadura se perpetúe. Y por último, Djibouti y el Mar Rojo como ese epicentro global, ese lugar pequeñísimo donde Estados Unidos, China y las potencias del Golfo se miden las fuerzas para controlar la llave de nuestro comercio mundial. Bueno, y antes de despedirnos, queremos recordar a la audiencia que este programa es un proyecto completamente gratuito, sin ánimo de lucro y hecho por personas con mucho cariño. Así que invitamos a quienes nos escuchan a suscribirse al podcast para seguir las futuras emisiones de Punto Data. Eso es, suscribíos. Y siguiendo nuestra norma de basarnos siempre en información rigurosa, queremos recomendar 3 bloques de investigaciones clave de donde hemos sacado los datos de hoy, por si alguien quiere ampliar conocimientos. El primero son los estudios sobre la diplomacia local y la construcción de la paz desde la base, que hablan del éxito de Somalilandia. Muy recomendable, sí. El segundo, los estudios políticos súper exhaustivos que analizan el llamado proyecto Abiyay en Etiopía y esas dinámicas de poder interno. Y el tercero, los recientes análisis geopolíticos sobre la influencia tan profunda, tanto económica como militar, de los estados del Golfo Pérsico en toda esta zona del Mar Rojo. Material interesantísimo, de verdad. Ha sido un placer acompañar a la audiencia en este análisis. Igualmente. Nos escuchamos en la próxima entrega de Punto Data. Hasta pronto.